Es una alegría contar en este espacio de rostros y voces con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio del Servicio para el Desarrollo Humano Integral, y sin duda nos acompaña en este momento en el CELA, en un espacio muy significativo para la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, como es el tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia. Así que en este contexto también de su visita a Colombia, queremos conversar con el cardenal y en primer lugar, al darle la bienvenida, cardenal, gracias. Quiero preguntarle cómo ha vivido esta experiencia de estar con más de 200 personas interesadas en profundizar en la doctrina social de la Iglesia y digámoslo también en el pensamiento del Papa Francisco. Sí, es un gran placer y un honor estar aquí y participar en este congreso que quizás cuando lo llamamos de doctrina puede parecer una cosa un poco abstracta o un poco, inmóvil. La doctrina no es algo de gran movimiento, puede ser la impresión, pero el espíritu y el ánima aquí es precisamente el movimiento de responder a los sufrimientos y a las angustias del pueblo de Dios, sobre todo los pobres, que es el desafío que Gaudium et Spes nos da. En efecto, cardenal, también hemos acabado de celebrar, hace un mes celebrábamos, recordábamos con mucho gozo, mucha alegría el inicio del pontificado del Papa Francisco hace 10 años, y uno de los grandes tópicos que ha sido crucial para la Iglesia en este tiempo ha sido poder profundizar en su pensamiento social. Me gustaría un poco también conocer cuál es esa perspectiva que usted tiene del aporte del magisterio del Papa Francisco. Bueno, estos 10 años han sido muy ricos en el magisterio de Papa Francisco porque lo entendemos como un magisterio de palabras y de gestos. Y como sabemos, en nuestro mundo mediático, los gestos hablan muy elocuentemente. Pero lo que me llama la atención en estos 10 años es el proceso de educativo, pedagógico, formativo del magisterio de Papa Francisco. Y eso, si puedo resumirlo, en respuestas profundas a 3 preguntas muy sencillas. La primera pregunta es ¿qué? O sea, si queremos hablar de la vida de la Iglesia y la evangelización, que es nuestra misión, la primera pregunta es ¿qué debe llevar adelante eso? Y la respuesta se encuentra en Evangelii Gaudium, que nos indica cómo la Iglesia tiene que reformarse para poder cumplir su misión. Porque en cada momento, cada época, la Iglesia es siempre reformanda, ¿no? Nunca se está paralizada o fijada en una actitud inflexible. Después de entender con profundidad qué debe llevar adelante la misión, la pregunta es, bueno, ¿qué es? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta se encuentra en Laudato Si. Laudato Si, que no es una encíclica verde, pero una encíclica social. Entonces, en resumen, ¿cómo debemos responder al sufrimiento de los pobres y al sufrimiento de la casa común? Y hemos aprendido que nuestro qué hacer es indivisible. No podemos decir, yo me especializo en
La respuesta a los pobres no me importa el ambiente. O, que eso es un poquito más típico de nuestro tiempo, estoy muy dedicado a salvaguardar el ambiente, a mí me importa un poco las personas, los considero un obstáculo al ambiente, que eso es trágico. Entonces, sabemos qué y sabemos qué, y nos queda la pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo hacer eso? Y gracias a Dios tenemos la respuesta en Fratelli Tutti, donde el Papa nos dice con grande amplitud, grande radicalidad y grande simplicidad, cómo podemos transformarnos como iglesia y responder a los desafíos de nuestro mundo precisamente como hermanos. Y no solo hermanos católicos o hermanos cristianos o hermanos americanos, sino hermanos, hermanas, a todos. Y este cómo el Papa dirige no solo a nosotros, sino a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo y del futuro. Y dice radicalmente en Fratelli Tutti que es la única manera de enfrentar los grandes problemas del mundo de hoy y de mañana. Entonces, ¿quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Tres grandes preguntas que es al mismo tiempo, siento yo, cardenal, una guía para redescubrir, profundizar, pero además llevar a la práctica el pensamiento del Papa Francisco social en sus escritos, en algunos de sus escritos principales que usted nos acaba de recordar. Bueno, y yendo a una de estas realidades que usted mencionaba, de sufrimiento, de dolor, que nos deben movilizar, una iglesia siempre reformanda que quiere caminar con el pueblo, yo tengo muy vivo el momento en el que a usted lo crean cardenal en el año 2019, vísperas de inicio del Sínodo Panamazónico, y el mundo entero se sorprende por la cruz que usted en ese momento adopta y que lo acompaña desde entonces, porque es también un recuerdo explícito del sufrimiento de nuestros hermanos migrantes. Ese es un tema que en América Latina y el Caribe lo vivimos cotidianamente, lo padecemos, nuestros hermanos migrantes nos duelen, pero me gustaría, desde lo que están haciendo en el dicasterio, desde su experiencia en estos años, ¿qué lecciones hemos aprendido para poder ser más hermanos y hermanas de nuestros migrantes? Gracias a Dios, sí, hemos tenido la suerte de trabajar en una sección dedicada a los migrantes y refugiados durante 5 años. Hemos aprendido tanto. Al comienzo, el Papa nos ha dado una indicación muy clara, muy completa. Y de nuevo es una instrucción o orientación que no se limita a miembros de la iglesia, sino a todas las personas. O sea, la pregunta es, bueno, como lo has dicho tú, ¿qué debemos responder a estos hermanos y hermanas que están huyendo situaciones imposibles? Y la respuesta sistemática y completa del Santo Padre es acogerles, protegerles, promoverles e integrarles. Entonces, eso nos indica el qué hacer y cómo hacerlo de este campo importante, de este fenómeno de nuestro tiempo y de todos los tiempos. De hecho, de la historia humana, esta migración y refugio no son novedades, pero son, se puede decir, eternidades. Y si nos escandalizamos o si nos encajamos en ideologías, bueno, es estupidez nuestra, porque eso es un hecho de la vida y debemos aprender vivir eso con toda la humanidad y espiritualidad posible.
en lugar de ideologizarlo y utilizarlo para fines menores y poco importantes. Gracias, cardenal. Y creo que eso nos sigue desafiando, ¿no? Esos 4 verbos que el Papa siempre nos recuerda para que es todo un programa pastoral también, no solamente para quienes trabajan con la pastoral de migrantes, sino para cualquier bautizado, cualquier bautizada. Sí, cardenal. La cosa interesante que nos ayuda a entender este enseñamiento, este magisterio, es que vale por cualquier grupo excluido. Tú puedes pensar en cualquier grupo que necesita el ministerio de la Iglesia, la respuesta de los cristianos, y en cada caso estos 4 dimensiones son indispensables. Y con esto se puede integrar, acoger y abrazar los hermanos y hermanas que hasta aquel momento nos vemos quizás como un problema, un disturbo, una cosa ajena a nuestra vida. Bueno, en verdad nos va animando y sí, en América Latina tenemos varias pastorales que llevan un tiempo ya largo de caminar, de constituirse, de articularse, y sin duda que hay aquí un llamado para responder. Cardenal, estamos también transitando por un sínodo que nos llama a la comunión, a la participación y a la misión. Y se van abordando algunos tópicos, algunas preocupaciones. En cada fase del sínodo lo estamos viendo. A usted personalmente, ¿qué lo ilusiona con relación a este sínodo? Lo que me ilusiona es la visión, la longa mirada, visión de Papa Francisco, que ha tenido el coraje, o sea, que ha seguido las indicaciones del Espíritu Santo para invitarnos a un sínodo en el cual la Iglesia va a aprender, y ahora una nueva palabra, sinodiar. O sea, que no es una cosa, no es una doctrina, no es una verdad sempiterna, sino es un proceso. Y el grande genio, de Papa Francisco es reconocer que antes de disfrutar, digamos, los beneficios, las gracias del proceso sinodal, tenemos que aprender. Y entonces este sínodo tiene el objetivo modesto pero esencial de aprender a sinodiar. Y debemos tener una cierta paciencia porque hemos descubierto muchos problemas y muchos desafíos y naturalmente queremos verlos todos resueltos y realizados, y eso es prematuro. Es como decir que quiero aprender a correr la maratona, pero no me interesa aprender a caminar, porque eso es aburrido. Bueno, un poco eso es el sínodo. Este sínodo es aprender a caminar para que un día podamos hacer la maratona. Y creo que a nosotros en América Latina y el Caribe, que hemos asumido el reto de ser discípulos misioneros, ser discípulo y misionero también implica estar todos los días aprendiendo a hacerlo, a caminar, como usted dice. Y bueno, cardenal, ya para finalizar, hablando del sínodo, el sínodo panamazónico nos dejó grandes enseñanzas y además una experiencia previa muy valiosa para el sínodo actual. Pero además fue un momento en el que la Iglesia le habló directo al corazón de todos los creyentes y no creyentes, para también poner su mirada en la Amazonía, pero también en los pueblos que la habitan. Y hace relativamente poco también el dicasterio, bueno, no solamente su dicasterio, sino con el dicasterio de evangelización y cultura han tomado también una gran iniciativa de hablarle también a los pueblos
originarios que habitan toda América, no solamente la Amazonía. ¿Qué los movió a elaborar esa nota que sin duda nos recuerda además el encuentro del Papa Francisco con los pueblos originarios de Canadá? Pero ¿cómo ha sido ese proceso de tener una nota también para abordar este tema? Bueno, ya has dado la respuesta, porque son precisamente los pueblos originarios de Canadá que le han pedido a Papa Francisco esta clarificación. Y para clarificar bien y sin demasiada confusión, hacía falta tomar algunos meses de estudio, reflexión, diálogo, para poder decir con claridad y con modestia que hablar de una doctrina de descubrimiento es una invención de nuestro tiempo, pero nunca ha sido parte ni de la doctrina ni de la praxis de la Iglesia. Y por los efectos del colonialismo que han hecho y que siguen haciendo sufrir tanto los pueblos originarios, somos realmente muy, muy contritos, muy tristes y muy arrepentidos de cualquier manera en que hemos sido instrumentalizados para estos fines destructivos. Entonces esperamos que la nota, si no resuelve todas las preguntas y problemas, por lo menos abre la puerta y hace posible nuevos pasos de comprensión, de diálogo y de reconciliación. Que es muy necesario además. Una de las grandes preocupaciones del Papa siempre es ayudarnos a reconciliarnos más y a construir la paz. Cardenal, un último mensaje. Muchas personas nos escuchan, nos ven por ADN CELA, por este espacio de rostros y voces. ¿Qué podemos hacer todos para seguir ayudando y apoyando al Papa Francisco? Estoy seguro que si él hubiera el dicho de estar aquí y de responder a tu pregunta con su grande simplicidad, te daría les daría una respuesta así breve. Escuchar. Y no dementicar de pregar para él. Perfecto. Y nosotros los comunicadores, yo siento que entre mejor escuchemos, entre más escuchemos, podemos comunicar también mejor. Exacto. Gracias, Cardenal, por acompañarnos y que el buen Dios lo siga guiando en su ministerio, en su servicio a nuestra iglesia. Gracias. Muchos saludos a todos.